Bien, buenas noches. Quiero agradecer la invitación a compartir con ustedes este libro, porque Los Ochoa es en realidad un volumen que incluye 7 textos, y a mí me pareció razonable pensar en Los Ochoa como un lugar incómodo. Así le puse al texto que voy a leer. Se llama Los Ochoa, un lugar incómodo. Y me parece a mí que es realmente un lugar incómodo el de Los Ochoa, porque a diferencia de otros autores en la literatura universal, que, bueno, gente como Tizón, por ejemplo, que no pasaron de 2 o 3 grandes obras, que no escribieron más que eso, Filloy es un productor oceánico de literatura. Su obra es, no digo inconmensurable, porque no lo es, pero es inmensa. Entonces, para hablar de cualquiera de los textos de Filloy, a mí me parece, desde hace mucho tiempo, que siempre es imprescindible introducirnos en el lugar que ocupa la obra que tratemos en relación con la obra global, digamos, con respecto a esa estructura enorme que es la obra de Filloy, que a mí a esta altura de los tiempos ya me parece que funciona como una especie de gran máquina en donde cada una de sus obras cumple una función determinada. Si ustedes me permiten, voy a leer. Se llama Los Ochoa, un lugar incómodo, y comienza con una epígrafe del Ambigú de 1982, que es otro texto de Filloy. El epígrafe dice: la tragedia consume la vida dignificándola en ejemplo. No importa que sea simple o vulgar. En ella no hay héroes ni titanes de voluntad excluyente. Unos y otros obedecen a un reyuser. El hombre no es más que un muñeco que el destino convierte en protagonista. Fin del epígrafe. Afrontar la tarea de hilar unas palabras referidas a cualquier texto de Juan Filloy supone la necesidad de ubicar esa obra en el vasto universo que forma su producción. La ubicación de aquello que queremos reconocer forma parte del sentido al que apuntan las palabras que lo constituyen. La ilusión naturalista que identifica significado y sentido como si fueran sinónimos absolutos y completos es justamente eso, una ilusión. Este texto recogerá palabras dichas otras y muchas veces en otros sitios y con otras finalidades. Pero al final hay una sola y única premisa: dejarse ganar por la ilusión novelesca o literaria que brota de los textos del autor. Así, para reconstruir una suerte de guía, de ruta, que nos ubique en la oceánica y multiforme obra de Juan Filloy, apelaremos a nuestro prólogo de Ignitus, reeditado por la Universidad Nacional del Río Cuarto en el 2009, en su volumen 500. Allí decíamos, palabras más, palabras menos. Si acudimos a la prepotencia cerril de la clasificación y la aplicamos a la producción literaria de Filloy, podemos reconocer 3 grandes etapas, definidas estas por las fechas de edición de sus textos. Y a mí se me ocurrió separar la producción, o unir la producción, o articular la producción de Filloy en 3 grandes etapas. La primera la llamamos etapa de caterva. Sería entre 1930 y 1939, es el primer periodo de producción. Los textos son Periplo, Estafen, Opolop, Balumba, Aquende, Caterva y Finese. ¿Por qué le pusimos etapa de caterva? Porque caterva, por lo menos para mí y para unos cuantos, es uno de los textos más importantes dentro de la obra de Filloy y posiblemente una de las novelas más importantes de toda la literatura argentina. Así que le quedaba bien a esa primera etapa llamarla etapa de caterva, porque,
Bueno, ya vamos a ver qué digo más adelante, pero es una especie de culminación estética ese texto. La segunda etapa es lo que llamamos la etapa del ambigú. Va de 1967 a 1982. Ustedes notarán ahí un espacio entre 1939 y el 67 enorme de tiempo, donde Filloy no publica ningún volumen individual. ¿Qué hay aquí en esta segunda etapa, la etapa del ambigú? Bueno, Opolov, Staffen, que son reeditados, Ignitus, tal cual, Yo, Los Ochoa, de 1972, La Potra, Yusalan, Billy, Urumta y Lambigú. Este es el lugar que queremos reconocer, la segunda etapa, porque ahí, incrustada entre reediciones y textos nuevos, aparece el muchachito de la película que se llama Los Ochoa. Y finalmente, la tercera etapa se llama, le pusimos nosotros, etapa de Carcino, de 1988 al 2000. Y ahí están Carcino, Mujeres, Gentuza, La Purga, Elegía, Sexamor, Sonetos, Decio Ochoa, entre otros. En esta etapa podemos agregar las reediciones que se inician con la que la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza de Caterva en 1992 y que continúa hasta hoy en diversas editoriales, en la Universidad de Río Cuarto y en editoriales independientes también. Filloy es hoy, a nuestros ojos, un escritor al que los cánones y las reglas le quedaron siempre estrechos. Alguien que jamás estuvo conforme con los encasillamientos y etiquetas dictadas por otros. Un escritor que emprendió múltiples aventuras literarias, pero una sola búsqueda: contar de un modo nuevo y distinto esa extraña y volátil masilla que algunos tienen el atrevimiento de llamar realidad y que robada al mundo se vuelve ficción. La búsqueda literaria de Filloy lo llevó al movimiento, y como el interminable movimiento de sus caminatas por su querida ciudad de Río Cuarto, sus obras constituyen un itinerario que poco a poco nos lleva a destino, y ese destino tiene nombres y fechas precisas que articulan su obra como una maquinaria de relojería donde cada pieza cumple su función con precisión y elegancia. Caterva, de 1937, Ignitus, de 1971 y Lambigú, de 1982. Son algunos de los textos más ricos de la obra literaria de don Juan Filloy y constituyen las claves de su organización. Caterva, de 1937, fecunda y anticipadora, funda una estirpe de novelas que le deben su aliento y es la culminación de la primera etapa de búsqueda literaria. Es la cúspide de un estilo que opaca a sus contemporáneos y define una obra que aún asombra por su belleza y su perfección técnica y que vemos desde hoy más cercana a Viñas de Ira, del año 39, de John Steinbeck, que a cualquiera de sus contemporáneos locales. Lambigú, de 1982, es la novela del narrador ausente que deja en manos de sus personajes la construcción narrativa de la novela, buscando una forma nueva y distinta de contar una historia. Y en medio, como la bisagra que otorga sentido al conjunto, el inescrutable Ignitus de 1971, que expresa con una claridad inigualada la tensión desgarradora que caracterizará la segunda etapa de búsqueda, la tensión estructural que se manifiesta entre la naturaleza representativa del drama y la corriente fluida del relato cuando ambos modos de la literatura se integran en un texto único y hacen estallar las formas y los sentidos posibles. Filloy sabía perfectamente que la palabra se impone al mundo como una matriz, como un molde a la masa tibia del pan, y que se impone hasta constituirse ella misma en lo perceptible. No es casual que Filloy fuese un hombre de las leyes. La ley es una palabra que configura el mundo desde la insoportable condición semántica que posee, desde su naturaleza violentamente performativa. La ley posee letra y espíritu. Es como la literatura, una ficción que construye mundos, pero tiene mejor prensa, porque de los procesos de legitimación y deslegitimación con que la ley acciona sobre el mundo, muchas veces, demasiadas veces, depende la vida de la gente real y concreta. En ese gesto de configurar ficciones sobre ficciones, Filloy trazó un camino que lo llevó a trabajar con las palabras desde el interior de sí mismas, como si fueran un higo dulce y maduro que se ofrece ya partido en un banquete al que, como el de Opolov, no todos están invitados, pero al que nadie debe faltar. ¿No es acaso esa la actitud del que aprende? ¿No es la búsqueda constante el signo de los que no están conformes con lo que saben y desean ir más allá? Por eso en el conocimiento hay búsqueda, por eso el conocimiento es búsqueda, y búsqueda es lo que hay en la literatura de Filloy.
La narrativa argentina tiene en Filloy a un extraño entre la multitud de sus colegas, en una narrativa que carece de materia narrativa y que debe inclinarse hacia la historia o hacia el periodismo para encontrar qué decir, y que parece incapaz de escapar al imperio del devenir histórico del país. Sus novelas son un bálsamo de literatura, narración en estado puro. Casi diríamos que Filloy es un novelista fuera de su tiempo, que anticipa desde su monumentalidad decimonónica los avatares de la narrativa del siglo XX en nuestro país. Por eso Filloy, por eso Caterva, diría Marta Cisneros, a quien le debemos que a principios de los 90 la Universidad Nacional del Río Cuarto reeditara por primera vez, desde 1937, la inmensa Caterva. No hay voluntad de homenaje en mis palabras, sino una mera descripción de lo que Don Juan significa para la literatura argentina. Una literatura de pulso cerril y de pretensiones europeas que tiene en Filloy a uno de sus nombres fundamentales, junto a Borges, al que no se lo lee porque no fue peronista, junto a Marechal, al que no se lo lee por lo contrario, a Roberto Al, al que no se lo lee porque es único, y a Cortázar, al que se ha dejado de leer porque hay uno que ha dicho, que conoce a uno que dijo, que le escuchó decir que dijo alguna vez que se iba del país en los 50 porque el ruido de los bombos no le dejaban escuchar a Alban Berg, Bela Bartók, Werner Schoenberg. Filloy no está solo en el universo de la no lectura. Y allí, en el peor lugar de todos, está Los Ochoa. En el lugar más incómodo, perdido entre la ominosa relación de Ignitus y la Potra. Porque sabrán ustedes que entre Ignitus y la Potra hay una relación casi perversa, digamos. Ignitus es un texto que levantó mucha polémica porque su estructura visual, su estructura externa, lo muestra como una tragedia. Y sin embargo, tiene narradores. Allí Filloy hace explícitamente esa mixtura entre el drama y lo narrativo y deja a la vista, desnuda la estructura del drama y esconde a sus narradores en figuras del teatro clásico y del teatro isabelino también. Y La Potra, que es en realidad la primera novela nueva, de 1973, después de Caterva. Yo a esta altura no sé si lo hizo a propósito. Caterva era del 37 y La Potra era del 73, pero Don Juan se daba esos lujos, digamos. La Potra es una novela organizada internamente en 5 actos, pero por fuera es una fluida narración que termina en una tragedia, es decir, es el revés de la trama de Ignitus, La Potra. Rodeado de textos brillantes, decíamos, como la colección de Nouvelles, que es Yo, Yo y Yo, de 1971, la novela política prohibida y secuestrada por la última dictadura cívico-militar, que es Billy Bill, de 1975, o ese texto extraordinario, que es La Ambigüedad del 82, el lugar de los Ochoa en esa trama es un lugar incómodo. Pero no lo es solo por la estatura de sus textos adyacentes, sino también por la naturaleza de la aventura que representa. Hace más de 20 años, intentando reconstruir la trama del universo literario de Juan Filloy, nos encontramos con una idea sugestiva. El autor se consideraba a sí mismo, básicamente, un novelista, que utilizaba sus volúmenes de textos cortos como bancos de prueba de las estrategias que luego llevaría a las novelas. Guiado por esa idea y bajo el rótulo de experimentos narrativos, reunimos, bárbaramente me parece a esta altura de mi vida, en el mismo grupo, a volúmenes tan diversos como Ignitus, Los Ochoa o Tal Cual, y le dimos a cada uno una somera descripción que hoy recuperamos. Así, del volumen que nos ocupa decíamos: Los Ochoa, de 1972, está compuesto por 6 cuentos y un relato. Todos ellos tienen como protagonistas a miembros de la familia Ochoa. Para nuestro análisis, se destacan como datos relevantes 3 puntos. 1. Este grupo de relatos origina lo que Filloy ha denominado saga nativa, un grupo de obras que cuentan las peripecias de miembros diversos de la familia Ochoa y cuyo segundo componente es la novela La Potra, de 1973. En estos relatos se cuenta el origen de la familia en la figura de Proto-Orosimbo Ochoa, el fundador de un linaje que, cito, no ostenta ningún matrimonio legal o sacramentalmente constituido, y las aventuras más notables en las que alguno de los Ochoa ha tomado parte. De hecho, 2 de los cuentos que constituyen el volumen, As de Espadas y Carbunclo,
son protagonizados por Primo Ochoa, a quien corresponde la iniciativa de escribir en forma numérica sus nombres y apellidos, tradición seguida por todos los demás. Además, Primo Ochoa es el padre de Quinto Ochoa, quien es niño en el tiempo en que se desarrolla de espadas, y luego es el deuteragonista de la Potra. La saga se completa con 2 novelas más, Decio Ochoa, 1997, y La Hucha, aunque es necesario aclarar que para el momento de la escritura de este trabajo, estamos en 1996, esta última está por entrar en prensa, pero con el nombre cambiado. Su nombre definitivo será Sexamor y su protagonista es Sexto Ochoa. Y quiero contar una cuasi intimidad. Yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en esa época y felizmente entré en contacto con don Juan y había decidido publicar todo el tiempo don Juan en esa época. Y yo lo visitaba no para que viera lo que yo estaba escribiendo, nunca por suerte vio lo que yo escribía sobre él. Pero una vez llegué a visitarlo, estaba en Córdoba, y charlando sobre qué podía hablar con Filloy, de literatura, y en general de literatura que escribía él. Y sacó del escritorio una prueba de galera de Sexamor, y estábamos diciendo, digo, mire maestro, yo escribo más lerdo de lo que usted publica, no voy a terminar nunca la tesis. Así, bueno, dice, haga una cosa, tome, lleve esta y léala antes de que salga. Entonces yo leí Sexamor antes de que fuese publicada. Esos locos se los daba a él también, ¿no? Y este texto es de esa época. Los Ochoa es el principio de lo que Filloy ha denominado saga narrativa y se introduce como un proyecto de escritura nueva, al modo de una cuña, entre la última novela publicada por Filloy, Caterva, de 1937, y la primera novela nueva publicada en el 73, que es La Potra. Punto 2. Esa cuña es de carácter temático, pues Los Ochoa es en realidad la primera obra que Filloy dedica al ámbito rural y a su gente, y recoge allí las figuras que como fantasmas han ido atravesando en otras obras, sin alcanzar nunca la carnadura de un personaje importante. Recordamos aquí a los compañeros de prisión del protagonista de Staffen, víctima de un sistema legal que corta la soga por el lugar más débil, que es el lugar de los humildes, los marginales, los olvidados de la sociedad. También pensamos en los compañeros de aventuras de los vagabundos de Caterva, que conforman un friso social por el que ese héroe colectivo que es la Caterva se despliega en su viaje de turismo al ideal de los demás, haciendo justicia y bien donde la justicia y el bien están ausentes. Pensamos incluso en las referencias que suelen aparecer en los relatos cortos de tema judicial, en los que se habla de los hombres de la Pampa que solo encuentran diversión en entrematarse, dice Filloy, y que se debaten entre la determinación de una justicia inmoral y la invisible opresión de un destino indefectible. Filloy rinde su homenaje a estos seres que pueblan el campo y abre sus aventuras como escritor a otro ámbito, antes solo vislumbrado, y abre ese ámbito no desde una obra aislada, sino desde la figura abarcadora de la saga, y la saga tiene puntos de referencia geográficos que la vuelven transparente. Nosotros, los que vivimos en el sur de la provincia de Córdoba, habitamos los lugares en los que la saga narrativa se desarrolla. Punto 3. Además, esta obra representa una suerte de ruptura con respecto a las anteriores, pues la característica que antes hemos apuntado, como el rasgo más notable del lenguaje literario de Filloy, ese rasgo yo lo había nombrado en un texto, en una obra anterior, que decía, bueno, uno de los rasgos del lenguaje de Filloy es una especie de zigzag entre la forma más culta del lenguaje y la forma más procaz. A mí me parecía que era parte de su estilo, ¿no? Y me parecía también, me sigue pareciendo, que ese movimiento se disminuye hasta casi detenerse en algunos de los textos de este libro. Porque el narrador, a la vez que se contamina con el registro procaz de los personajes, no tensa su registro hacia lo excesivamente refinado, configurando así un discurso narrativo menos tenso. Y la tensión disminuye porque la tarea del lenguaje es acercar el discurso narrativo a la materia narrativa, buscando el amparo de un realismo irreprochable que no busca distanciar sino retratar, configurar y diferenciar a los personajes y situaciones del modo más natural posible. Con ello, Los Ochoa inaugura no solo un ámbito temático nuevo, sino también un uso del lenguaje ligeramente distinto al anterior,
y con esto se configura también como un texto experimental, que era lo que yo quería decir, que era un texto experimental. Sin embargo, digo ahora, saliéndome de la cita, esta euforia descriptiva tiene sus límites, ya que podríamos decir hoy, además, que este libro representa el mayor esfuerzo del autor por filiar su literatura dentro del campo de la literatura argentina, a través de su inserción dentro del género gauchesco. Claro que esta última afirmación merece unas cuantas aclaraciones. La primera aclaración se refiere al concepto de género gauchesco, o a la gauchesca, como se ha llamado, a esa paradójica zona de la literatura nacional. Como dice Josefina Ludmer, en su clásico El género gauchesco del 2000, un tratado sobre la patria, al intentar definirlo, dice, en el primer momento solo importan dos categorías, la del uso y la de emergencia. La primera es la que quizá define y permite pensar el género gauchesco, un uso letrado de la cultura popular. Se trata del uso de la voz, de una voz, y con ella de una acumulación de sentidos, de un mundo, que no es el del que escribe. La categoría de uso deriva sobre todo de la condición instrumental de servicio de los gauchos. Es la categoría misma del sentido para los que no tienen algo que tiene el que escribe y usa sus sentidos. Bueno, Ludmer escribe así. Este uso caracterizará, digo yo, lo que Rama llamará el sistema literario de la gauchesca, que se sostendrá en un lenguaje que antes que el lenguaje del gaucho es una convención literaria que encontrará su clausura en Don Segundo Sombra de Guiralde de 1927, pero que manifestará su supervivencia como convención literaria en lo que la profesora Eva Vera este año llama la posgauchesca. Es decir, una vez clausurado el género, los textos que se inscriban en el gesto estilístico de las estrategias que lo caracterizaron podrán considerarse como parte de esa dimensión. Así, ese texto de Antonio de Benedetto que se llama Vallay de 1978 o Los Ochoa de 1972 de Juan Filloy podrían ser considerados como partes de la posgauchesca, como textos posgauchescos. Incluso un texto como Inodoro Pereira, que también es del 72 de Fontana Rosa, podría reclamar su lugar dentro de este grupo de obras. Sin embargo, un análisis más cercano del texto de Filloy revela un dato llamativo. Los 7 títulos que conforman los Ochoa están distribuidos cronológicamente, y el Juido, protagonizado por el fundador de la familia, Proto Orocimbo Ochoa, se sitúa a mediados del siglo XIX, y el último, El Dedo de Dios, protagonizado por Séptimo Ochoa, transcurre en 1969. Esto indica que en realidad la cronología nos aleja cada vez más del pasado del gaucho y nos introduce abiertamente en relatos de marco urbano como Zoraida, que es uno de los textos. Y es en el primer texto, en el Juido, donde queremos detenernos un poco, porque allí se produce el contacto con la tradición de la gauchesca, ya que su protagonista sufre las mismas peripecias que Martín Fierro. Mata a otro hombre, se fuga a las tolderías, es un matrero que huye y dice: 2 veces me refalé más allá del río Quinto a los pagos de Mariano Rosas. Recuerde, lo mismo le pasó a Martín Fierro. No es que a su gaucho le pasó lo que a Martín Fierro, sino que a Martín Fierro lo que le pasó a Proto Orocimbo Ochoa. Y cita: anduvo siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tuvo cueva ni nido, como si fuera un maldito, porque el ser gaucho, carajo, el ser gaucho es un delito, dice José Hernández del Martín Fierro, citado por el narrador de el primer texto, que es Proto Orocimbo Ochoa. Es decir, las desventuras de Proto Orocimbo Ochoa no son como las de Fierro, sino al revés. Y en esa sucesión de hechos se une a Felisa, una cautiva de la Carlota, y termina como lenguaraz de Mansilla en la excursión de los indios ranqueles. Si había algún lujo que se quería dar, Filloy era juntar sus propios textos con la tradición más clásica de la literatura argentina, que es la gauchesca. Bueno, lo hizo en ese texto. Y además, decíamos, el lenguaje adopta aquí su forma más clara como caracterizador de los personajes, aprovechando el hecho de que en este relato es el único con narrador protagonista en primera persona. Ejemplo: no creiga, amigo, que juir es lindo, durante y después. Al que rompe la consigna una ocasión, lo cargan tuita a las infamias. Hay marcas léxicas, fonéticas y morfológicas que intentan plasmar la lengua del gaucho, pero esa presencia lingüística se va diluyendo a medida que avanzan los relatos. Lo que también se va dibujando
es la matriz picaresca que muestran personajes como Proto Losimbo o Primo Ochoa, protagonista de As de Espadas y Carbunclo. En ambos casos, la resolución de los relatos deja a la vista un regodeo en la estupidez y las taras que cruzan a la familia, que vuelve a sus personajes estereotipos y a su destino el resultado inexorable de sus acciones. Y es en estos tres textos donde se articula la voluntad de unirse a la tradición gauchesca. Después, la tragedia de Caín y Abel son el centro de Alatriste y sus protagonistas, Noveno y Undécimo, Ochoa. En Urguete, la humillación pública de Octavo Ochoa y el relato casi naif de Zoraida, donde Milo Ochoa es más un estereotipo que un hombre, y aunque anticipa a Quinto Ochoa en su apuesta galante, es Zoraida la verdadera protagonista. Un boceto de Verena, la heroína de la potra, del mismo modo que Séptimo, que protagoniza El Debe de Dios, es una especie de pícaro estafador que tiene mucho del estilizado estafador de Staffen, de 1932. Llamativamente, en este cuento, donde el miembro de la familia Ochoa se desdibuja hasta volverse una mera función narrativa, y aún así junto a Zoraida anticipan a los protagonistas de la potra, la primera parte del cuento es enteramente dialogada. Y allí creemos ver también un anticipo formal de cómo se construirá la segunda etapa de producción del autor con L'Ambigu de 1982 como la obra más acabada de ese periodo. En cuanto al problema del lenguaje al que aludíamos antes, el que se utiliza cumple con los rasgos que Moure analiza para el sistema del género gauchesco. Dice: hemos insistido, por lo tanto, en que como sistema lingüístico la denominada lengua gauchesca surgió como un producto artificial gestado por hablantes de la variedad autónoma estándar y culta, que fue volcado en el canal escrito de esta última. Ese sistema tomó efectivamente sus elementos del habla real de los hablantes de un vasto territorio de llanura de límites difusos y se constituyó como un dialecto secundario y heterónomo con respecto al estándar y también virtual, en tanto resultó de un recorte consciente y selectivo de los rasgos lingüísticos, fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos, que en la percepción de los autores del género poseían un mayor poder caracterizador de la lengua de los personajes que se proponían reflejar. Y precisamente el carácter artificial del nuevo constructo se manifestó en un plano unidimensional, carente de las variaciones diatópicas y diastáticas propias de cualquier lengua y adscripto a un registro social único. Fin de la cita de Moore, del 2008. Por estas y otras razones es que los Ochoa ocupan un lugar incómodo en el universo literario de Juan Filloy, porque aunque sus personajes comienzan instalados en la región que los literatos llaman Pampa, como diría Borges en La utopía de un hombre que está cansado, del libro de Arena del 75, sus pasos los llevan a los suburbios de la urbe, a los arrabales de la ciudad, a los márgenes del mundo, y allí se instalan y perviven en la mirada inquisitiva y distante de un mundo que los concibe como marginales y no les da la posibilidad de rebelarse ante ese destino manifiesto que parecen expresar los miembros de esta familia azotada por las fuerzas combinadas del destino y de las leyes de los hombres. De cualquier modo, la literatura sigue siendo un juego donde los jugadores juegan con cartas marcadas y los personajes son ciegos monigotes, desarticulados y huecos, porque no se puede juzgar la virtud de los hombres si esos hombres no comprenden que la vida es una cadena de fríos números asignados al azar por un ciego taur insano, diría Saint-Exupéry en su último, a medias escrito, nunca bien leído y mejor libro, Ciudadela. Y en los Ochoa, la ceguera brutal de los personajes ante el destino excede sus virtudes ante el mundo. Con una excepción, Séptimo Ochoa y su dedo en formol se llevan todos los aplausos, porque es el único que logra someter al destino a su voluntad. Y adivinamos allí, del mismo modo que en Borges hay un culto al coraje, en Filloy adivinamos un culto a la astucia, a la posibilidad de subvertir las reglas, las normas, los cánones, y aún así salirse con la suya. Lo demás es juego, paradoja y cartas marcadas, y una posición del autor que se trasluce. Dice Filloy: cada escritor tiene una moral, que coincide o no con la generalidad es cosa aparte. Si la vocación es auténtica, cada escritor tiene un compromiso. El principal es consigo mismo, de ser veraz, certero en sus apreciaciones, en sus juicios, leal en su visión del mundo colectivo. Fin de cita. Eso sí, ante la pregunta acerca de si la intención del autor es efectivamente emparentar su obra con la literatura argentina, la pregunta parecería ser tonta, ¿no? ¿Cómo un escritor argentino quiere filiar su obra en la literatura argentina? Y sin embargo,
diría Filloy, el corolario es irrefutable. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque sabe que su obra hunde sus raíces más allá de las fronteras y solo puede ser auténtica en las matrices de la novela francesa, el teatro isabelino, el drama de Ibsen o de O'Neill, la narrativa norteamericana y también la mutación que la representación teatral sufre durante la primera mitad del siglo XX en manos del cine, entre otras fuentes. De ese modo, Los Ochoa cumple su función dentro del mecanismo grandioso que es la obra de don Juan Filloy y nos impone de su sentido en el trasluz de su posición relativa a la totalidad de la obra. Para Filloy, la literatura es un juego y las piezas de ese juego son los textos y en los textos las palabras. La tarea de la crítica debería ser más parecida a la de quien arma un rompecabezas que a la que resulta en la trágica mueca del alquimista que quema su creación una y otra vez. Si escribir fuera doloroso, decía Filloy, yo jamás habría escrito una línea, me dijo una vez mientras revolvía la tercera cucharada de azúcar en el puntualísimo té de las 5 de la tarde en su departamento de la calle de Buenos Aires, en Córdoba capital. Escribir es para mí un vicio que solo me da placer. No creo en esos escritores que creen que para escribir hay que sufrir. Bueno, reconstruir los pasos de esa escritura también es una forma inconfesable del placer. Nada más. Muchas gracias.